Hola a todos y todas, otro día más en el lado B. Eh, Muy contenta de estar pudiendo hoy otra vez hablar de un tema que nos cuesta un montón, entonces suena como paradójico decir estoy contenta de hablar de esto, pero la verdad que sí. Así que estoy acá con Mabel Weiskopf, ¿está bien el apellido? Que tenía miedo de nombrarlo mal. Es directora, coordinadora del Centro Dolus. Eh, Vamos a hablar del tema del duelo. Acá apareció este nombre, el don en el duelo, que me parecía hermoso. Y primero, Mabel, te invito a que, súper agradecida que hayas aceptado este momento de encuentro, de conversación, y que te invitamos a que te presentes para que los que no te conocen sepan un poquito de vos, de tu recorrido y de toda esa tarea inmensa que hacen. Bueno, muchas gracias, Luna. Gracias por esta invitación que me permite conocerte y también acercarles a todos los que nos escuchen este tema, hablar del duelo, que a mí me da alegría también. No es algo que se comprenda mucho para los que no están en el tema, ¿no? Es que, bueno, como vos decías, parece paradójico, pero a mí me da alegría poder hablar de esto. Y así que bueno, muchas gracias, Luna, por la invitación, y bueno, ojalá bueno, que les sirva o que les enriquezca a quienes escuchen esta charla y que llegue a todos los que necesiten escuchar hablar del duelo. Y bueno, presentándome, mi nombre, como dijiste, es Mabel Weiskopf, y soy counselor. Mi profesión es el counseling, que lo desarrollo hace 14 años, y hace 13 años que fundé el Centro Dolus, que es un centro de counseling especializado en duelo, y específicamente nos enfocamos en el duelo por muerte de seres queridos, porque sabemos que transitamos duelos por distintas pérdidas, no solamente por la muerte, pero bueno, en Dolus nos enfocamos al duelo por muerte, y tenemos 3 áreas de atención. Uno es la consejería en duelo, que es acompañar a las personas de manera individual, hacer orientación a padres, orientación a familias en duelo, y también en grupos. Tenemos grupos de apoyo para el duelo. Después tenemos otra área que es el área de formación, donde ya hace muchos años brindamos formación en relación de ayuda para el acompañamiento a personas en duelo. Y tenemos otra área que es el área de asesoramiento, donde hacemos asesoramiento a empresas, instituciones, ante situaciones de crisis, de muerte, de duelo laboral. Hace poquito hemos tenido intervención en una escuela. Hacemos también charlas y capacitaciones así en escuelas. Así que esa es la tarea que desarrollo con mucho corazón. Enorme tarea. Digo enorme en este sentido, que justamente como cuesta muchísimo que la persona se acerque, salvo que ya esté en una situación así, no es lo más común que las personas se acerquen a escuchar. Entonces, siento que eso es una enorme tarea. O sea, ese puente que ustedes están haciendo y que se vayan, y lo que armaron con la Asociación El Faro, ¿no? Como todo este puente de formar gente, de acercar en los distintos momentos para el acompañamiento, ¿no? Las distintas instancias. Es una enorme tarea porque yo siento que vas contra la marea, porque en realidad todo está hecho para que no mires jamás el tema, ¿no? Y lo cual, lo que estábamos hablando un poco al principio, antes de empezar la charla, es esto de la paradoja, que es lo que seguro nos va a pasar a todos, es lo que menos queremos mirar,
y vos traes este punto de la alegría de poder compartir esto. Yo siento eso también, Mabel, porque como que siento que la muerte y el duelo nos ayudan a vivir. En realidad, si uno puede estar inmerso en esta situación y aceptarla, te lleva a la vida. Justamente esa es la paradoja más grande. De que huimos de algo que en realidad, si te dejas atravesar y pedir ayuda, con lo que sea necesario, porque ya nos vas a explicar los niveles ¿no? de duelo y lo que puede pasar, en realidad te lleva hacia la vida. O sea, es algo absolutamente, me gusta esta palabra paradoja porque realmente siento que es así. Yo encontré acá algo muy lindo que creo que estaba en tu Facebook, que habla de dónde viene la palabra acompañar, que viene del latín, que significa cumpanis, comer pan juntos, ¿no? Como acompañando, caminando a otro, la realidad que está pasando la otra persona, ¿no? Es todo una, me parece. Cuando ustedes hablan del término tanatología, ¿qué es lo que quieren decir? Digo, para que la gente lo pueda comprender. Sí, la tanatología es una disciplina que tiene que ver, trata todo lo relativo con la muerte en el ser humano, lo que está relacionado con la muerte, el morir y bueno, el duelo en el ser humano. Y tiene muchas ramas, ¿no? Estaría lo que la tanatología, está la tanatología clínica, la tanatología forense, después encontramos arquitectura tanatológica también, la tanatología musical, y ya a mediados, podemos decir, en 1950, 1960, de la mano de Elizabeth Kubler-Ross, se comienza a hablar de lo que es la nueva tanatología. Y la nueva tanatología es esta tanatología que se ocupa de todo lo que son los aspectos psicológicos, ¿no? Del acompañamiento desde lo psicológico a la persona, ¿no? En lo que sería el acompañamiento en el duelo o en el proceso de morir, acompañar todo el proceso psicológico, emocional y espiritual de lo que transitan las personas en esos momentos. Y también la tanatología de la manera en la que nosotras la abordamos, o sea, nosotros nos ocupamos de lo que sería la tanatología asistencial, es este acompañamiento. La Asociación El Faro se ocupa de todo lo que es el acompañamiento en el proceso del morir, y Dolus se ocupa del proceso del duelo, ¿no? Por eso decimos que hemos tendido un puente, ¿no? Porque bueno, ahí hacemos lo que es el acompañamiento asistencial, digamos, ¿no? En estos dos procesos. Y después está lo que sería la tanatología pedagógica, y que tiene que ver un poco con esto que vos traías antes, ¿no? Que es la importancia de incluir en la cultura una cultura de la muerte, ¿no? Que la tenemos como tan lejana, tan negada, tan distante, y que en realidad, si pudiéramos incluir a la muerte, ¿no? en nuestra conciencia cultural, nos fortaleceríamos como personas en el sentido de que la muerte o las pérdidas son ocasión de crecimiento también, ¿no? Y son parte de la vida, y cuando las negamos, las corremos, nos quita la posibilidad de adquirir recursos para la vida también, ¿no? Y esto que traías de lo paradójico, las personas que viven pérdidas profundas, ¿no? Duelos muy profundos, pérdidas muy significativas, y que pueden hacer un proceso de sanación y de elaboración de ese duelo, eh, se termina ese duelo con un crecimiento. Absolutamente. Y ese crecimiento, ¿no? Que al principio obviamente que parece algo lejano, algo que no va a suceder, algo imposible, ese crecimiento sucede, y también las personas viven una vida más profunda, ¿no? Más conectados,
más consciente, más honesta, más congruente, ¿no? En este sentido de que la muerte es un recurso bien existencial, podemos decir, ¿no? Que vivir conscientes de la muerte nos conecta con la vida de otra manera. Y de alguna manera también lo que vos traes, Mabel, que también nos lleva a un nivel de profundidad, ¿no? De nosotros mismos y de la existencia en la materia, ¿no? Hay algo de una profundidad y una conexión con la trascendencia que te trae la muerte de un ser querido, de nada, de un animalito que te acompañó un montón de años, no, digo, hay algo de lo trascendente que en el momento, como vos decís, que sucede parece imposible, y luego empiezan a aparecer estos recursos que nos llevan a otro nivel, ¿no? Nunca va a ser igual, no podemos permanecer iguales después de una muerte que nos duele hasta el alma. Uno no va a permanecer igual, uno se va a transformar, ¿no? En este proceso. Me También parece, esto, ¿cómo? Perdón, que no, perdóname, es que yo te interrumpí. No, me quedé con esto que decís también, que es tan rico lo que traes de lo trascendente, ¿no? De que en el proceso del duelo aparece también la necesidad de trabajar la dimensión espiritual, ¿no? Y que, bueno, esto quizás no ha sido considerado en lo que es el acompañamiento psicológico, ¿no? Es como quizás se le ha dado más lugar a la elaboración emocional en el duelo, y en realidad decimos que el duelo nos afecta en todas las dimensiones, en el cuerpo, en las emociones, en la mente, en lo social y también en lo espiritual, ¿no? Y el final del duelo tiene que ver mucho con esta tarea de poder explorar esta dimensión espiritual, ¿no? absolutamente lo tenía agendado ese ítem, porque me parecía que a esta altura, y ustedes que se dedican mucho, tienen esta tarea tan minuciosa, continua, perseverante, eh, me parece que ahora podemos como estar más libres como para hablar de esto, ¿no? De la dimensión espiritual en el duelo, ¿no? Como que antes era, bueno, esto que vos decís, asistimos, ponele, con los años, con la cuestión emocional, pero después empezó a aparecer este otro nivel que me parece muy importante, porque es algo que es muy difícil que uno no conecte, porque me parece que ese dolor tan profundo justamente te lleva a abrirte a una dimensión, no importa, no estamos hablando de una cuestión religiosa, sino que estamos hablando de algo trascendente y de nuestra conexión con lo espiritual. Y acá te iba a preguntar, hablando de esto, de la cuestión más espiritual en el duelo, ¿cuál es tu experiencia con las personas? ¿Qué es lo que, si nos contás algo de toda tu experiencia, qué es lo que te llama la atención con esta temática, ¿sí? De la conexión con la trascendencia? Bien, y sí, se da de muchas maneras, ¿no? A veces hay personas que tienen un desarrollo espiritual, que ya vienen, digamos, conectados con su dimensión espiritual, y entonces quizás pueden vivir este lazo de continuidad del amor con el ser querido, ¿no? Quizás desde el inicio del duelo. En otras situaciones, otros casos, quizás cuesta más llegar a esa vivencia de, la nueva manera de que tiene el vínculo con nuestros seres queridos, ¿no? Ese vincularnos desde esta manera trascendente, ¿no? Diferente, lleva primero a tener que sanar quizás cuestiones dolorosas, emocionales, relacionales. Quizás, bueno, primero hay que sanar el dolor, el enojo, la bronca, la culpa. A veces hay relaciones que han sido muy dificultosas, ¿no? O de conflicto.
hay duelos muy difíciles por la relación que se ha tenido con quien murió, a veces hay... Perdón que te corte ahí, ahí es el vínculo, ahí el duelo se hace más difícil cuando el vínculo fue complejo y no se pudo eh, eh, como que la persona se pudo no solo despedir bien, sino como eh, poder decir, por ejemplo, todo lo que quería decirle, como sanar, entre comillas, los enojos. Cuando el vínculo fue muy conflictivo, me parece que es mucho más difícil el duelo, ¿no? No sé cómo es tu experiencia. Sí, porque quedan asuntos sin resolver, ¿no? Como hablamos siempre con Viviana Vilesca, ¿no? Eso, todo lo que podamos resolver en vida alivia en el duelo, ¿no? Porque las personas que tienen esa posibilidad de vivir conscientes de la muerte no dejan tantos asuntos pendientes, ¿no? Ni en su propia vida, en lo que desean para sí mismo, ni en las relaciones. Es como vivir más al día, ¿no? Que no nos quede nada por hacer ni por decir. Es mucho más liviano. Me parece que cuando sucede eso también ese sistema familiar por ahí se abrió a pasar también a otro nivel, ¿no? Como que se produce más una liberación y se hace mucho más liviano, porque la persona por ahí sí se va de una manera más consciente también, más haciéndose cargo. Me suena que ahí, por ahí es un poco soberbio lo que digo, pero es lo que fui observando. Me parece que todo el sistema se alivia, que hay formas y que cuanto más conciencia hay de mirar a la muerte de frente, más posibilidad hay de esto, ¿no? Porque es como, yo pensaba en el último momento, cuando la persona se está yendo y lo que sucede en la familia, la mirada del que se está yendo nos espeja, porque cuesta sostener esa mirada. Eh, porque es una mirada que ya no tiene como todo el yo armado, ¿no? Que tenemos nosotros, entonces, pero nos espeja en que nosotros vamos a estar ahí. Eso es lo que creo que es muy incómodo, incómodo para decirlo de una manera linda, eh, es como, por eso es tan difícil sostener esos momentos, y yo siento que está bueno que intentemos encontrar la forma de sostener esos momentos, porque es lo que vos decís, después aparece esas otras instancias mucho más facilitadas. Sí, y también saber que a veces podemos sostener esa mirada y despedir con amor, y a veces no. Es verdad, pero yo decía que mirar y poder sostenerle la mirada al otro es muy incómodo en ese momento, porque nos mueve más allá del vínculo, ¿eh? Porque si el vínculo fue difícil, bueno, obviamente estoy hablando de, es algo imposible, pero digo, más allá del vínculo, ya de por sí me parece que es difícil, porque nos mueve a nosotros esa Sí, posibilidad, claro. más allá del Sí, vínculo y todo esto, que por supuesto, si a veces tuviste un sí, claro. vínculo súper complejo, no vas a poder Ujú, hacer. claro. Y ahí aparece, viste, el trabajo del perdón, la gratitud, el legado, ¿no? Los valores, todo lo que nos ha dejado nuestro ser, que todo eso forma parte del trabajo de la dimensión espiritual. Y después en esto de cómo se vive en el duelo o qué es lo que nos encontramos, ¿no? En esa parte del duelo. Y es muchas veces con esto, la búsqueda de respuestas, la búsqueda de dónde estará mi ser querido, cómo estará, con quién estará, qué habrá después de la muerte, ¿no? Si no teníamos construido quizás esas preguntas o no habíamos encontrado también nuestras propias respuestas, ¿no? Comienzan en el duelo porque hay una necesidad también de, de encontrar paz, ¿no? De decir, bueno, ya está, ¿no? Creo que me voy a encontrar con quien murió en algún momento y esa es mi esperanza, o no, o creo que fue solo esto que hemos compartido en vida, entonces voy a honrar mi vida con todo lo que me ha dejado, ¿no? Y se trata solamente de vivir también una existencia plena. Ayer una señora que no es creyente, ¿no? O sea, vive su espiritualidad desde los valores, una profunda mirada existencial, y ella dice,
para mí se trata de esto, ¿no? De honrar el legado de mi esposo, honrando sus valores, ¿no? El valor de la familia, los valores que para él han sido importantes y recordarlo, el valor de la amistad, ahora que se venía el Día del Amigo, ¿no? Eh, y así se va construyendo ese lazo continuo, ¿no? Yo digo, antes a Dolus, ahora solo quedó Dolus y el logo, ¿no? Que el logo es una gota que cae y hace resonancia en el agua, ¿no? Ecos concéntricos que tienen mucho que ver con la trascendencia, ¿no? Con lo que dejamos y con lo que no se pierde, ¿no? Que es la esencia del agua, que vive una crisis, pero que sigue siendo agua, ¿no? Y hay esta gota que cae, es la pérdida, es la muerte, toda la crisis que genera, ¿no? Hay un cambio y también hay una continuidad. Antes era dolus, cambio y continuidad. Después, bueno, quedó dolus solamente, pero en mi interior sigue estando, ¿no? Esta idea, cambio y continuidad, porque en nuestra propia vida y también en la de nuestros seres queridos que murieron hay un cambio. ¿Y por qué no una continuidad, no? No lo sabemos. Sí, de alguna manera, más allá de que sea un vínculo de sangre, pero si uno tuvo un vínculo muy fuerte, hay algo que yo tuve con esa persona y eso queda, eso ya me transformó, ya fue parte de mí. Digo, también es parte de mi persona eso que yo fui con ese ser, ¿no? Por ahí con los vínculos de sangre uno siente que si los padres se mueren, uno siente en algún momento si puede hacer mínimamente los procesos del duelo, que no sé, te iba a preguntar si vos crees que se termina alguna vez, pero uno puede sentir que hay algo de ellos que también se expresa en uno, ¿no? Como que hay algo del legado que también está en uno. Entonces hay una cosa que sigue vivo de alguna manera también en uno, ¿no? Y eso es como una parte creo que más adelante del duelo, ¿no? Cuando uno puede como sentir es parte mía, ¿no? Que suena como muy una frase hecha, pero cuando uno le cae la información está acá en el corazón, es otra instancia, ¿no? Totalmente, claro, al principio uno dice, bueno, a Olvida. veces, a veces bueno, con esta incomodidad que genera el dolor y la muerte, entramos en frases hechas, ¿no? De decir, bueno, pero está en vos, lo llevas en tu No, corazón. olvídalo, lo olvida. Claro, y Olvida. al principio del duelo es como vos decís, al principio del duelo todo muy bien, pero yo lo quiero acá al lado conmigo, Y no, además no me lo quiero. parece que totalmente, y me parece esta urgencia, Mabel, que sucede al principio del impacto, de no poder soportar, ¿sí? Ni siquiera caer en la realidad de que no está, porque eso también hay que, ¿no? Estos niveles, yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con los niveles de impacto emocional? Porque no todos tenemos las mismas herramientas y aparte no todos los vínculos. Quizás nos da mucho miedo ese impacto, ¿no? Como se hace con el vacío y con el dolor. Y preguntarte un poco, que ustedes son los que acompañan en ese momento, ¿no? Como que más allá de las etapas que muy hermosamente trajo Kubler-Ross y todo esto, que me encantaría que lo nombres y que te explayes en eso, pero ¿cómo es en tu experiencia este primer impacto y cómo acompañar ese proceso tan que puede atravesarnos de una manera que puede darnos mucho miedo también, ¿no? Ujú. Yo creo en principio con mucho respeto y con mucho también, yo digo, ahí hay una sabiduría también en el ser humano tan grande, ¿no? Porque en los duelos agudos funcionan, ¿no? Nuestros mecanismos también de defensa que nos cuidan y, bueno, y a veces hasta hormonalmente se genera en el organismo, ¿no? Como una anestesia que nos permite transitar como esos primeros momentos, ¿no? O a veces
con una evitación, ¿no? O la negación que hace que eso se vaya asimilando de a poco, ¿no? Que se vaya procesando a poco. Me acuerdo de una mamá en un grupo de duelo hace 2 años, me decía que al principio, ¿no? Ella actuaba en automático, había muerto su hijito y estaba al lado del cuerpo de su hijito y mirándolo, ¿no? Y ella decía, bueno, dale, llorá, es ahora que tenés que llorar, ¿no? Y bueno, estaba en ese congelamiento, ¿no? En esa imposibilidad de llorar hasta que tardó, ella dice, tardó un rato, ¿no? En venir el llanto hasta que pude, ¿no? Llorar y ahí me quebré y después me recuperé y pude hacer todo, ¿no? Me pude ocupar de cuidar toda la despedida que ella quería para su hijo, ¿no? De hacer, bueno, todo el velatorio, el entierro. Y después pasaron como 10 días hasta que aterricé, ¿no? Y entonces esto, es como que, bueno, hay como una sabiduría también, ¿no? Que nos permite procesar eso. A veces tenemos la tendencia como de querer medicalizar rápido, ¿no? Y muchas veces hay personas que dicen, menos mal que no me dieron nada porque pude vivir ese dolor, ¿no? En otros casos, obviamente que sí, también hay situaciones o casos que sí amerita que haya alguna medicación, ¿no? Guiada por un médico o por un psiquiatra que acompañe esos momentos. Pero en la mayoría de los casos, la persona que puede vivir ese momento de impacto, ¿no? y de dolor, después lo agradece como una parte que ayudó a sanar también el duelo. Y nos encontramos con personas que por ahí pueden manejar bien el dolor. Yo digo que el duelo es dolor, ¿no? O sea, el duelo viene de la palabra dolor y el duelo es dolor. Y lo que no nos han enseñado y no sabemos, porque es parte de la vida y lo vamos a aprender en la vida, es cómo manejar los dolores de la vida, cómo manejamos el dolor, cuál es nuestra tolerancia al dolor. Eso no lo sabemos, no lo sabemos ni del dolor físico, ni del dolor espiritual, ni emocional, ni psíquico, no sabemos cuál es nuestra tolerancia ni cuál es nuestro límite. Y eso es lo que pasa en el duelo, ¿no? De que nos encontramos en un momento de dolor nuevo, único, por primera vez en nuestra vida, y no sabemos cómo lo vamos a manejar. Hay personas que por ahí lo pueden ir manejando al dolor de una manera que van pudiendo procesar bien el duelo, se van pudiendo mantener conectados sanamente con el dolor, ¿no? Son como estos procesos en donde hay duelo, hay pena, hay tristeza, hay dolor, y la persona se lo va permitiendo casi, ¿no? Orgánicamente hacer el duelo. Y después hay otros duelos donde eh, cuesta mucho acercarse a ese dolor y tomar contacto, porque hay sensación de que no se va a poder, que no, se va a hundir, y se va a entrar en ese pozo tan profundo de dolor. Entonces quizás hay modos más evitativos y eso hace que el duelo por ahí se prolongue más, ¿no? O haya como un duelo eh, prolongado, postergado a veces también, ¿no? A veces no tenemos la posibilidad de conectar en ese momento con el dolor, y ahí también, ¿no? La sabiduría de la vida nos ayuda a que quizás más adelante, bueno, ahora sí, ¿no? El otro día una señora que murió su esposo en plena pandemia, recién se había mudado, un intento de suicidio de una hija, bueno, otra hija chiquita, tantas cosas para poder enfrentar, que ahora 2 años después dice, bueno, ahora, ¿no? Ahora sí, ahora me voy a ocupar, ¿no? De poder llorar lo que me falta llorar, hablar de lo que me falta hablar, sanar lo que me falta sanar. Y bueno, así que hay duelos así que a veces
llevan más tiempo, se evitan, quedan postergados, o a veces congelados hasta años, ¿no? Y tiene que ver quizás con esa posibilidad que ha tenido el doliente de conectarse con el dolor. Y después tenemos otros duelos donde quizás hay demasiada conexión con el dolor, ¿no? Y ahí por ahí nos podemos encontrar con que esta conexión extrema con el dolor nos desborda. Inundación, se inunda todo. Hay una inundación del dolor y entonces ahí hace falta medicación, que acompañe, ¿no? Porque... Ahí te iba, perdón que te corte, Mabel, porque ahí iba a llegar a ese punto. ¿Qué pasa? Porque la sensación, en mi experiencia, en mi propia vida y en acompañar procesos y atender gente, y la sensación es que hay momentos, y uno es el duelo, donde van a aparecer ciertos comportamientos, como vos decís, no sabemos cómo es, y esto que vos describiste clarísimo, bueno, hasta dónde el dolor, es una situación nueva, no sabemos. Ante eso yo siento que puede haber como ciertos comportamientos un poco distintos de lo que, ¿no? Como que nos pone, de pronto se abrió algo, aparece una vulnerabilidad, ciertos estados que no son los más habituales, y como vos decís, me parece que estar asistido hace que uno pueda chequear, bueno, hasta dónde vamos acompañando esto y hasta dónde por ahí alguien necesita, por ejemplo, una medicación. Pero me parece que es bastante normal que aparezcan situaciones un poco diferentes, porque se abrió un estadio que no es cotidiano. ¿No? Decía, porque, y esto me parece tan tranquilizador lo que vos contás de poder explicarle a la gente esto, ¿no? Bueno, no sabemos cómo transitarlo, porque es algo que te atraviesa de una manera que no es que te dicen, bueno, ahora haces esto, después haces esto. Entonces, digo, me parece muy tranquilizador esto también que decís que la naturaleza también tiene sus defensas y su manera de subsistencia, ¿no? Como que hay movimientos de la biología que también acompañan el problema. Me parece bien nombrar todas estas instancias, porque si no el duelo queda, después también queda como muy, como que no queremos hablar de eso porque nos espanta, porque nos da mucho temor, ¿no? Me parece súper interesante eso. Sí, que en realidad por eso yo digo el don del duelo, porque en realidad el duelo es esta respuesta organísmica, ¿no? De todo nuestro organismo genera esta respuesta a favor de la vida. Yo digo, el duelo es para la vida, ¿no? La función del duelo es para la vida, para la continuidad de la vida, porque el duelo nos permite esta actualización, ¿no? Ha habido cambios, ha habido pérdidas, yo tengo una mirada humanista y desde la mirada humanista la tendencia a la actualización del organismo, ¿no? Todas estas potencialidades que están en nosotros y que buscan actualizarse, y en esa actualización hay pérdidas y con cada pérdida hay cambios, ¿no? Y entonces el duelo es lo que nos permite actualizar y poder continuar con la vida, que se preserve la vida, ¿no? Entonces, para mí tiene esa tarea casi sagrada, ¿no? Permitirnos transitar los duelos de la vida. Tienen una función a favor, ¿no? Positiva para la vida. Y no negarnos, ¿no? No negar los procesos, sino, bueno, vivirlo como un proceso necesario, ¿no? Para el desarrollo, para la evolución. Y, y también esto que justamente hablando de que se pueden complicar, ahí el counseling tiene una tarea, ¿no? Muy importante. El counseling interviene justamente para crear salud, ¿no? Para la prevención, o sea, acompañar antes de que las cosas se compliquen. Y en esto del comer pan juntos, del acompañamiento, es esto, ¿no? Ir, bueno, acompañando para evitar que ese duelo se complique, y en el caso de que sí se vaya dificultando o haya muchos factores que compliquen ese duelo, poder hacer una conexión con los profesionales que necesitan acompañar, ¿no? Que ya estaríamos hablando, un psicólogo, un psiquiatra, o sea, pasar a otras instancias, ¿no? Pero hay todo un trabajo preventivo
que tiene que ver primero con la educación en el duelo a nivel cultural, ¿no? Y después el cuidar el proceso, el acompañar para cuidar esos procesos. Sí, pensaba, te escuchaba atentamente, me parece que esta educación social me parecería tan contenedora también, me parece tan aliviante. Me parece que ponernos en contacto y, por ejemplo, escucharte en este momento, es como, digo, y yo pienso en la gente que pueda escuchar, que por ahí está pasando situaciones así, que no alcanza con que los amigos se queden cerca o no, digo que es bastante más que eso, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que perdemos a alguien y también aparece esto de que los demás también tratan de hacer algo, los que están alrededor, por el cariño y que tampoco saben cómo hacer también, ¿no? Es como esto de lo que vos dijiste, educación, ¿no? Me parece muy tranquilizador, me parece muy contenedor, poder acercarnos al tema con herramientas o como sabiendo, hey, no solos, ¿no? Con las acciones que si no es como mucha soledad, algo que nos pone en contacto con la vida en sí, porque nos pone en contacto con algo, con las reglas de la vida, digamos, ¿no? Con algo que no vamos a poder manejar, y entonces nos lleva a preguntas existenciales que tienen que ver con bueno, ¿cómo es la vida acá? ¿Qué es esto de que de pronto todos se van a ir, yo también me voy a ir? ¿Qué es lo que queda, no? Y que hay esta cuestión esencial. Me parece que todo el aprendizaje a lo largo del tiempo es un poco eso, vas sacando capitas y bueno, ¿qué es lo que queda, no? Me parece que la muerte y el duelo te conectan con esto, ¿no? Por eso me parece tan amoroso, y esto de la alegría de como justamente te sensibiliza enormemente, también te abre a los nuevos vínculos, a la nueva vida. Digo, hay algo de esto hermoso. Yo tengo como, tal cual como vos decís, a mí me conecta con esto, tengo como un enorme, me gusta la palabra respeto o dignidad por ese proceso sagrado, ¿no? Y me parece así como respetamos y recibimos a los bebés cuando vienen y todos estamos contentos, para mí estaría buenísimo que fuera igual que cuando nos vamos. De la misma manera honrando todo ese camino, ¿no? Honrando ese estadio sagrado de haber caminado. Y pensaba también que las dos veces, cuando nos encontramos con Viviana, de la Asociación El Faro, y hoy con vos, las dos veces estuvo conectado en mi vida con el tema de la muerte, en las dos charlas. Pero hace 2 días se cumplió el aniversario de la muerte de mi padre, ¿no? Y en la otra vez también pasó algo similar. Digo que para mí no es para nada casualidad, porque no es que yo pensé en la fecha o nada que ver, y me parece que es esto, que es dejarnos atravesar por esa circunstancia, por ese acercamiento, y estar abiertos y alertas, abiertos, permeables. A mí me trajo esta posibilidad de charla en lo personal también, algo muy hermoso. ¿Sí? Yo tuve un duelo muy particular porque mi padre estaba lejos, estuvo lejos mucho tiempo, y además no pude estar cuando murió. Eso también es complejo, esto de no poder estar en el momento, ¿no? Entonces, es como que todo se hizo mucho más largo, tiene procesos, ¿no? Y distintos niveles. Entonces quería decirte esto, que de pronto cuando uno está permeable y receptivo, aparece también para uno otra vez esa posibilidad, ¿no? Como dejarnos atravesar, por ejemplo, esta posibilidad de esta charla y de esta energía, esta cualidad que vos traes, tan linda, yo siento que ustedes con la tarea que hacen están trayendo una energía, es casi como que yo las veo, con Viviana también me pasó, y le dije esto, es como si fueran como machis, ¿viste? En la cultura originaria, como alguien que se ocupa de unir mundos, ¿no? Y una tarea perseverante y muy humilde, muy
muy particular, y la energía que traen también, siento que es así. Por eso yo lo valoro un montón este trabajo. Te iba a preguntar para ir cerrando. Muchas gracias, Luna, muchas gracias por lo que me decís. Lo siento así, lo sentí antes de que nos reuniéramos, ¿no? Cuando pasó esto de que yo estaba preparando y empapándome un poquito de la charla, y sí, lo sentí muy, muy notoriamente. Y la hermosa disposición que además tenés, lo quiero decir porque es muy agradable cuando uno va a proponer algo, esa disposición amorosa me parece que hace que genere esa alegría también. Muchas gracias. También esto que traes, ¿no? Como que hemos perdido como la conexión con los ciclos, ¿no? Exactamente. De que todo, ¿no? Son ciclos. Y el duelo también. Y también tiene una sanación cíclica, ¿no? Absolutamente, tomo esto como, y que es muy personal, ¿no? Que no es que se puede decir cómo va a ser para cada uno. Yo lo que quería preguntarte para cerrar, que me parece maravilloso, es esto de que ustedes forman gente para que asistan y acompañen. ¿Cómo es esto? ¿Qué personas se acercan a esta formación? ¿Qué cualidades hay? Porque yo me lo imagino todo eso, a mí me encantaría estar ahí. Ahora estoy llena de actividades, pero alguna vez ya voy a llegar ahí porque me parece maravilloso. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, a mí me encanta porque digo, lo que me motiva es que, digo, mi faro, ¿no? Es que cada vez haya menos personas solas viviendo el dolor por la muerte, ¿no? Eso es como la semilla que yo tengo ahí en mi corazón. Y entonces digo, bueno, si cada vez hay más personas que aprenden a escuchar, a acompañar, a sostener en el dolor, va a haber menos personas que sufran, ¿no? Innecesariamente. Así que me encanta esa tarea. A veces me preguntan si soy docente y yo, o sea, no lo soy, no tengo formación docente, pero es algo que hago con mucha pasión, me Sí lo sos, encanta. pero sí lo sos. Así que hace ya, bueno, 13 años tiene Dolus, y desde que empezamos dando talleres chiquititos, y al principio, hace 13 años atrás, eran poquitas las personas que se acercaban al tema, y hoy, por suerte, esto habla de una evolución también, de un crecimiento y de una posibilidad cada vez mayor de acercarse al tema de la muerte, porque bueno, hoy los cursos son muy grandes y vienen personas de distintas profesiones o no, voluntarios, no sé, pasan por el curso docentes, acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales, policías, enfermeras, psicólogos, counselors, bueno, muchos porque yo vengo de ahí, de ese mundo. Y también voluntarios, personas voluntarios que trabajan en hospice, en hospitales, y personas que por ahí no tienen ninguna formación en relación de ayuda, pero que quieren aprender a acompañar porque tienen algún familiar o alguien. A mí me parece, eh, perdón que te corte, me parece importante esto de acercarse y de alguna manera recibir una guía. Pues yo pensaba en mi experiencia cuando hace muchos años a mí me tocó acompañar a varias personas en fin de vida, pero cuando yo quería como, no, me voy a un hospital y me voy a ir algunas veces, pues era muy joven, me fui directamente al hospital a decir, che, yo me ofrezco, que inocente yo, una inocencia total. Obviamente me encontré con un entramado tan espantoso, digo, en el sentido de unas desconfianzas, unas cosas de que vos no es que podés ir y presentarte, porque claro, puede haber una persona que viene a aprovecharse de alguien, y a mí me parecía tan impensable todo eso, que no podía creer con lo que me había encontrado, ¿no? Yo decía, chau, yo venía a ofrecer mi tiempo y me encontré con toda una cuestión que a mí me parece que está bueno escuchar y tener en cuenta, que me parece que estando en contacto con ustedes, con los grupos, formándose y yendo en equipo, me parece que también es ir
como facilitando algo y no solo mandando. O sea, a mí me costó un montón todo eso que hice y el mundo que me encontré, ¿no? Fue como una pared de decir, chao, yo solo quería como ayudar. Es como si el mundo todavía se rige por los fallidos y por la maldad y por lo que está mal. Es como que si eso es mucho más pequeño, pero eso tiene prioridad. Entonces todo lo que quiere estar bien y tiene buena intención tiene que estar probando que no va a haber una mala intención. Y yo siento que este foco es mucho más pequeño que la gente que quiere ayudar. Sin embargo, tiene un lugar y un peso que todo está regido en función de eso. Y eso es una manera en que funcionamos, donde lo que está mal es lo que ocupa el lugar y los demás tienen que estar probando, ¿no? Entonces digo, estar en contacto con ustedes y en grupo, me parece que es mucho mejor, mucho más saludable la vía y mucho más sencillo de llegar y de que sea efectivo la tarea, ¿no? Fue una opinión esto, ¿no? Porque me acordé. Sí, tal cual, pero y también porque hay tanta gente que necesita ayuda, ¿no? Y acompañamiento. Mira, acá en una experiencia personal, ¿no? A mí me pasó recién recibida de counselor, que cuando llego por primera vez a un grupo de duelo, ¿no? Yo recién recibida, ¿no? Como esta sensación de, bueno, de que me falta, que más, ¿no? Algo que tengo que formarme más o más preparación, ¿no? Todo bueno. Y llegué a mi primer grupo de duelo, que fui invitada a participar. Yo hice todo un año mi propio, digamos, proceso y a la vez aprender para coordinar después grupos, ¿no? En una parroquia, en un grupo pastoral. Y cuando llegué eran como unas 14, 16 personas, mucha gente con muchos duelos, todas por fallecimiento, pero eran como 4 matrimonios por muerte de hijos, había muerte por suicidio. Yo me especializo en grupos mixtos, digamos, en el mismo grupo distintas pérdidas y por distintas causas. Y ahí me impactó porque dije, wow, ¿no? Los coordinadores era un matrimonio, ella ama de casa, él electricista, nada que ver. Y yo dije, yo tengo esta preparación, ¿no? Me formé para escuchar, me comprometí con esta tarea y hay tanta gente necesitada de acompañamiento, ¿no? Y yo dudando quizás de mis herramientas. Y solamente necesitamos como entrenar nuestra humanidad, que parece que la hemos perdido, ¿no? Estar disponible, ¿no? Estar disponible. Totalmente, totalmente. Yo, la verdad que, bueno, pensaba, bueno, en este cierre, hablando del tema de las formaciones, de que, nada, invitarle a la gente que puedan buscarlos en Facebook, en Instagram, a Dolus, ¿sí? Donde pueden ahí ver también cómo están haciendo las formaciones, ponerse en contacto, y ojalá que todo lo que pudimos hablar hoy, como que le pueda servir a la gente, tanto que esté pasando un momento así, como a la gente que quiera esto, ¿no? Ayudar y ver. Hay veces estamos deprimidos, ponele, y por ahí yo, cuando la gente me dice eso, pienso, si vamos y hacemos algo por otro, es probable que te empieces a sentir conectado y útil. No te digo que se te va a curar la depresión, porque puede tener un montón de motivos, pero digo, a veces yo siento que nos quedamos mirándonos nosotros, y que cuando estamos sistémicamente en contacto, ayudando, conectados, nos ayudamos nosotros, y eso no es una frase hecha, es literal. Yo lo he vivido cada vez. Entonces, bueno, fomentar esta ayuda, esto que vos decís, que hace falta mucha gente que abra el corazón y que quiera ayudar. Así que gracias por todo este mensaje, por la claridad, por la enorme tarea y la perseverancia. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme dar a conocer lo que hago. Y bueno, me encantó, Luna, nuestra charla, por donde nos metimos. A mí también me gusta andar por estos lugares de profundidad, y que cuando la persona esté escuchando
puedas decir, bueno, por acá, o que le pueda servir, y me imagino esa situación, y por eso tampoco ponemos imagen en la charla, para que no haya esto de que uno distrayéndose, mirando al otro, la mente activada con eso, sino simplemente estar escuchando, ¿no? A veces haciendo otra cosa, uno está escuchando y wow, ¿no? Conecta algo. Así que, Correcto. bueno, muchas gracias otra vez. Gracias, gracias a vos y bueno, a todos los oyentes. Bueno, Linda, nos volveremos a encontrar en algún otro momento. Gracias. Gracias.